Buenos días mis amados, gusto de bendecirles, que sea una mañana de prosperidad, de avance, de victoria para todos nosotros, los que nos estamos conectando con esta plataforma Facebook Live, donde estamos transmitiendo en este día nuestra asamblea profética de día domingo, amén. Así que a compartir con el link con aquellas personas de esta plataforma de Facebook Live para que puedan conectarse, aquellos que no tienen iglesia, congregación, y quieran escuchar una palabra en esta mañana y una palabra de parte del Señor. Amén. Saludamos a los hijos de la casa, a los líderes, al equipo de la casa, a la familia Ríos. Saludamos a todos los miembros, hijos, simpatizantes, amigos, conexiones divinas. Amén. Los que están en Venezuela, saludamos a los hijos de Venezuela. A los amigos que tenemos en México, saludamos a los que están en Barcelona, en España, en Zaragoza, donde nos están siempre conectando, siempre nos están viendo, dando palabras de aliento. Gracias por conectarse, gracias por participar de nuestras actividades y que nosotros también seamos canales de bendición, como ustedes son de bendición para nosotros también. Saludamos a los que están en Santa Cruz de la Sierra, a la familia Dorigo, Paz, Espinosa, Soto. Saludamos a los amigos que tenemos en Santa Cruz, amén. Saludamos también a Vito Domínguez, el pastor que está allá en Mendoza, Argentina, en Santiago de Chile, a la familia Espinosa Hernández, a Norma Morgado Flores. Saludamos también a Juan Silva Suazo, el pastor de Eben Ezer, amén. A todos los amigos que nos ven, algunos se me escapan, amén. Y en esta mañana quiero que estemos conectados en esta mañana, que usted tenga un nivel alto de expectativa en esta mañana para que Dios le hable. Si usted está esperando una palabra, está esperando una palabra, una confirmación, algo de parte del Señor, yo en esta mañana declaro en el nombre de Jesús que esta no será una prédica, será una palabra profética para usted. Será instruido, será direccionado, será confortado, conformado, como dice la palabra. Amén. Y serán palabras de afirmación para su espíritu, palabras de regocijo para su espíritu. Amén. Así que vamos conectándonos, mis amados, vamos conectándonos, compartiendo el link ahí. Los que están en esta mañana conectados, los hijos de la casa son los primeros que tienen que estar conectados. Vamos a conectarnos cada uno de los que son miembros de este ministerio. Veo muy poca gente conectada. Los siento que se comiencen a conectar con esta casa profética para recibir. No es bueno estar sin alimento. Hay mucha gente que muere de inanición espiritual por no comer alimento espiritual. Así que los invito en esta mañana para que en unos minutos más vamos a arrancar. Vamos a comenzar en unos minutos más. Así que vamos a comenzar a orar para entregarle esta asamblea al Señor para que Él tome la autoridad, la supremacía. Padre, te doy gracias, bendigo tu santo nombre. Una vez más, con temor y temblor estoy aquí delante tuyo. Tú eres el autor, el artífice, el fabricante, el creador del mensaje. Yo solo soy el envase que tú has escogido en esta mañana para poder ministrarlo. Padre, dame gracia y favor, la unción de los 5 ministerios. Señor, la unción profética y apostólica se activa sobre este lugar. Los ángeles se activan de Miguel, de Gabriel, Rafael, de Uriel, de la puerta de los caballos, Señor. Oramos, Señor, y decretamos que ellos son espíritus ministradores de los herederos de la salvación. Y en esta mañana, Padre bendito, Rey de la gloria, declaramos que tú, Señor, nos vas a direccionar, que el espíritu de sabiduría, revelación, entendimiento va a caer sobre cada uno de nosotros, sobre mí, Señor, y vamos a establecer una atmósfera de reino sobrenatural, celestial, del cielo, Señor, en esta mañana. Padre, gracias, Señor, por los que se están conectando y se van a conectar, por los que van a ser bendecidos, por los que van a ser impartidos por esta palabra. Prepara su corazón, su espíritu, Señor, que haya un espíritu disponible, sensible, oídos sensibles a escuchar tu voz, a escuchar las instrucciones del cielo, lo que tienes en esta mañana para cada uno de nosotros, Señor, en nuestra asamblea. Toma, Señor, en esta mañana la autoridad, la supremacía, la tutela de esto, Señor. Toma, Señor, tú toma el liderazgo, Señor, de esta palabra, Señor. Yo solo
soy el envase, Señor. Yo solo soy un colaborador tuyo en esta mañana. Para ti sea la honra, para ti sea la gloria, para ti sea la alabanza, los tronos, todo sea para ti. Amén, amén, amén. Bueno, mis amados, que Dios me los bendiga. Les habla atentamente su servidor, el apóstol Osvaldo Espinosa Morgado, la pastora Andrea Cabrera Arango, pastores del ministerio Iglesia Cristiana Transformación El León de la tribu de Judá, ubicados en Villavicencio, Meta, capital de los llanos orientales de Colombia, como casa de oración, puerta del cielo, transformación para muchos, tierra que fluye leche y miel, tierra donde los corderos se convierten en león, donde los polluelos se convierten en águilas y donde los terneros se convierten en bueyes. Amén. Vamos a arrancar con este tema, con esta palabra que Dios ha puesto en mi espíritu. Yo le pido que tenga su espíritu con expectativa para recibir, del nivel de expectativa, de atención que usted coloque y de sensibilidad que tenga, va a recibir del Espíritu Santo de Dios. Amén. Abrochémonos este cinturón de seguridad porque este Boeing 0007 va a despegar en esta mañana. Amén. Voy a hablar de un tema muy interesante para mí, muy estratégico, y voy a hablar de una carencia que hoy día vemos en nuestros ministerios, en el pueblo de Dios, en nuestras iglesias. Y vamos a en esta mañana compartir esta palabra que dice: el reino busca, llama, necesita y clama por discípulos, hijos que le sigan de cerca y no seguidores que le sigan de lejos. ¡Wow! Escuche bien, el reino busca, necesita, clama por discípulos. Hay una gran necesidad de discípulos, hay muchos creyentes, simpatizantes, amén, pero no hay discípulos. Es una raza que está en extinción o en vía de extinguirse. Es muy poco el porcentaje de los que son discípulos dentro de una congregación. El reino busca, llama, necesita, clama por discípulos, hijos que le sigan de cerca y no seguidores que le sigan de lejos o distante. ¿De dónde nace esta palabra? De Mateo capítulo 26, versículo 58, no, que yo le voy a parafrasear en esta mañana. Y la palabra en la Biblia textual dice: y Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardianes para ver el fin. Wow, ponga y diga conmigo: para ver el fin. Repita conmigo ahí donde está: para ver el fin. Quede atento a esta palabra. Mire lo que dice Nueva Traducción Viviente, Mateo 26, 58, en la versión viviente. Mientras tanto, Pedro le siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote, entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Esta es más específica todavía. Amén. Créame que así como el apóstol Pedro, que era el líder más fuerte que tenía el Señor, imagínense que él estaba esperando el fin de Jesús, esperando que todo acabaría. Y era un cercano que tenía Jesús. Imagínense la actitud que él tenía, estaba esperando que acabara todo, que llegara el fin. Pero Pedro no sabía que eso era el fin, eso era el comienzo de lo que venía. No tenía la revelación, no entendía. Créame que así hay gente dentro del pueblo de Dios que estuvo con uno como Pedro, mirándolo, siguiéndolo de lejos, otros muy de cerca, viendo a qué hora se venía el fin del ministerio. O a qué hora se cerraba, se destruía, fracasaba este apóstol, este ministerio llamado trabajo, empresa, familia, matrimonio. Ahí había mucha gente alrededor de uno esperando cómo acabaría, cómo iba a terminar todo. Wow, créame que dentro y fuera de la iglesia hay gente esperando que a usted le pase de todo y se quedaban al lado de usted, no porque eran fieles, sino porque se quedaban a ver cómo iba a terminar todo. Iban a ver el fin. ¡Wow! Hay gente que aparenta ser fieles, pero se quedan hasta el final con usted para ver el fin de lo que le va a ocurrir. ¿En qué va a terminar todo? En usted, en su ministerio, en su familia. Créame que dentro y fuera de la iglesia hay gente que tiene esa actitud. Es una realidad. Una de las cosas más comunes, pero complejas como ministro, es formar, equipar, entrenar, discipular, reclutar
encontrar discípulos, hijos fieles. Los discípulos están en vía de extinción. Cuesta mucho formarlos, encontrarlos o gente dispuesta a desarrollar su asignación como discípulo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos categorías? El seguidor, el creyente. La oveja espera ser servido, el discípulo sirve. Miren las diferencias. Seguidores hay muchos en las iglesias, simpatizantes hay muchos, hay multitudes, pero solo andan detrás de los panes y los peces. Andan detrás del interés de una palabra profética, una profecía, un milagro, algo de parte de Dios. Muchos detrás de los milagros, sanidades, liberaciones, finanzas, de la palabra animada por la comezón de oír una palabra profética de Dios. Mucha gente es eso lo que los mueve. Están corriendo al lado suyo, pero por un interés. Wow. El discípulo es disciplinado a la palabra para oírla, hacer la vida como militares obedientes, dejando todo, se sujetan, guardan, deciden caminar en justicia. Esa es la minoría. Nadie quiere caminar con esas características, pero los discípulos están dispuestos a marcar la diferencia. Es un pequeño grupo dentro de una multitud. No todos han sido llamados a ser discípulos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Amén. Estos son los que agradan a Dios con su manera de vivir en el reino. Miren las características. Y la palabra de Dios son fieles, leales, atalayas, escuderos, centinelas. El seguidor y creyente está en la categoría de multitud. Hay millones de creyentes, seguidores en las iglesias. Hoy el seguidor viene por los panes y los peces, por la palabra animada del reino. Lo mueve un interés. Amén. Seguidor, escuche, al seguidor, al creyente, cualquier iglesia o pastor le da lo mismo. No nota la diferencia. Ellos no notan la diferencia entre una iglesia y otra, entre un ministro y otro. Todos le dan lo mismo. En todas las iglesias dice que se predica la palabra de Dios, que en todas las iglesias está la presencia de Dios. No notan la diferencia, no tienen discernimiento. Cualquier iglesia, cualquier pastor le da lo mismo. Los discípulos del reino son pescadores. Hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo, mi amado. Ya usted lo puede estar notando. La iglesia más grande del pastor David Polquillot dice: gracias por los japoneses que nos enseñaron y heredaron tanta disciplina. Los discípulos son disciplinados. ¿A qué? A oír la palabra, a obedecerla, a ponerla en práctica. Wow, el éxito del crecimiento se debe a la disciplina de los discípulos. Cuando visitan a tiempo, se reportan a tiempo, parecen militares. Eso es lo que falta en nuestras iglesias latinoamericanas, sudamericanas, centroamericanas. Hoy nos hace falta disciplina, hábitos espirituales. Discípulo viene de disciplina, ¿a qué? A oír la palabra, a obedecer la palabra, escuche, y a poner en práctica lo que Dios nos mandó hacer. Estos no son solo oidores, son hacedores de la palabra. Amén. Un discípulo es más que un mentor, un ejemplo, un testimonio dentro de la iglesia. Hay muchos acá, en esta mañana, que me están escuchando, que fueron llamados a ser discípulos, a marcar la diferencia, pero están camuflados, mimetizados como seguidores, están sentados como creyentes, como multitud, de manera tibia. Cuando Dios los llamó, los asignó a marcar la diferencia, los llamó a ser una raza diferente, un remanente, un pequeño grupo dentro de la multitud. Esos son los puntas de lanza de la congregación. Esos son los que en esta mañana, los que realmente fueran discípulos, tendrían que estar conectados en esta mañana. Hay gente que está conectada más temprano que los hijos de la casa, que son de afuera. Wow, wow, mi amado, así es. Usted no va a escuchar lo que usted quiere, va a escuchar lo que Dios le tiene que decir en esta mañana. La palabra de Dios es de confrontación, de amor, de todo. Yo como pastor un día fui confrontado por el Señor. Por eso yo sé que este mensaje es para usted, amado ministro, si me está viendo, líder, pueblo de Dios. Ponga atención a esta secuencia que ha confrontado a muchos ministros. El Señor pregunta: ¿cuántos miembros tienes? Después pregunta: ¿cuántos te siguen de cerca? Y el Señor dice: ¿y de esos cuántos son intercesores? Pregunta el Señor. ¿Cuántos son los que te apoyan? ¿Cuántos son los que son uno contigo? ¿Cuántos son colaboradores? Y el Señor dice, terminando esta pregunta: ¿y de esos cuántos se discipulan? ¡Wow!
Es muy poco el porcentaje de la gente que se discipula. Es muy corto el porcentaje. Entonces, tenemos muchos seguidores, creyentes, miembros, pero muy pocos discípulos. Esa es la reflexión de estas preguntas que me confrontaron. De ahí nace esta prédica, de una pregunta que confrontó profundamente mi vida ministerial, y en usted también tiene que hacerlo. Me confrontó de tener tanta gente que lo sigue, que lo llama, que busca, gente dentro de la congregación, pero pocos discípulos, pocas personas dispuestas a discipularse. Siempre los discipulados comienzan con un gran grupo de gente entusiasmado solamente, pero el entusiasmo se les va acortando y quitando de a poco. Comienza un grupo de 50 y terminan 10, 5, 6 personas. Es muy poco el porcentaje de una congregación de 50 personas que solo 5 o 6 se estén conectando y que se estén discipulando. Es muy poco, mi amado. Se lo tengo que decir sin anestesia. Esta palabra tiene que ver con seguir de lejos al Señor, y hay mucha gente que lo sigue de lejos, con una actitud distante, lejana. Y Pedro lo seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardianes para ver el fin. Imagínense que Pedro, el líder más fuerte que tenía, lo seguía de lejos. Estaba de lejos mirando el fin, en qué acabaría todo con Jesús. Vamos, repita conmigo fuerte en esta mañana. Pedro lo seguía de lejos. Vamos, diga nuevamente, Pedro lo seguía de lejos. Y dígale ahora al que tiene al lado, ¿y cómo lo sigues tú al Señor? ¿De lejos o de cerca? Pregúntale al que tienes al lado nuevamente, ¿y cómo lo sigues tú? ¿De lejos o de cerca? ¡Wow! La palabra dice hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. La frase clave central de esta prédica es Pedro, que le seguía de lejos y estaba esperando el fin. Todos pensaban que era el fin de Jesús, pero para mí era el comienzo, el principio del reino, de establecer todo lo que el Señor había venido a establecer. Yo viví esa experiencia de ver cómo muchos hablaban y decían en algún momento en la parte ministerial y murmuraban, el apóstol ya quebró, se acabó ese ministerio, esa iglesia ya se secó, se terminó, ahí no hay nada. Créame, mi amado, con todo mi corazón, así había gente que estaba al lado mío que hablaba, estaban esperando el fin. ¿A qué hora salíamos? ¿A qué hora nos volvíamos a la casa? ¿A qué hora cerrábamos la iglesia? ¿A qué hora guardábamos las cosas en una habitación de nuestro apartamento? Así había gente que estaba esperando alegrarse con lo que nosotros estábamos viendo como una desgracia, como todas las cosas se nos habían venido encima. Yo viví esa experiencia de ver cómo muchos hablaban y decían y murmuraban. Así como a Jesús muchos líderes me miraban de lejos viendo en qué momento se hundía el barco, se acababa todo, llegaba el fin ministerial, y yo veía a esa gente que no estaban porque eran fieles. Estaban ahí al lado mío para mirar, quizás para cerciorarse en qué iba a acabar todo y cómo iba a acabar. ¡Wow! Escuche bien. Cuando Jesús estaba en la cruz solo, con su madre y su único discípulo parado enfrente de él, así me tocó solo a mí, con mi esposa, mi hija y mi amada hermana Celina, una anciana. ¡Wow! Eso es una cosa contarlo y otra cosa es vivirlo, mi amado. Lo interesante de este pasaje que dice que él, que lo seguía de lejos, era Pedro, uno de los discípulos más fuertes, importantes del Señor Jesucristo, del anillo de seguridad. Era uno de sus brazos derechos, uno de sus apóstoles. El punto de esta historia o palabra es que hoy ministraré que el Señor Jesucristo tuvo muchos seguidores. La congregación del Señor, yo creo que debe haber tenido unos 20,000 miembros en el comienzo. Dice la palabra que una vez que le dio 2 veces de comer a gente, a 3,000 y a 5,000 personas. Eso era sin contar mujeres y niños. O sea, si hay 7 veces más mujeres que hombres y 2 niños por familia, estaríamos hablando de una congregación aproximadamente de 20,000 personas. Esta historia tiene varios números. Primero 20,000, luego 500, el tercero 120, segundo 70, primero 12 y luego 1. Mire la secuencia.
Porque la palabra dice que al final de la vida de Jesucristo fue seguido por su hijo del trueno, el apóstol del amor, el apóstol Juan. Era el único que había quedado. Es interesante ver que después de tanta gente, cuántas multitudes que lo siguieron, termina en la cruz y parados enfrente de esa cruz, un discípulo y solo su madre, aún y los hermanos de Jesús estaban ahí. Se da cuenta que cuando las cosas no están bien es la minoría que queda al lado tuyo. Solo una anciana quedó con nosotros. Y no digo en el término anciana por la edad. Estoy diciendo el término anciana porque es una anciana, una mujer sabia, llena de amor. Solo quedaron parados enfrente de Jesús en esa cruz un discípulo y su madre. Eso nos pasa muchas veces cuando las cosas comienzan a marchar mal, la gente comienza a irse, a dejarte solo. Cuando las cosas comienzan a venir, los problemas, las dificultades, las necesidades en el ministerio y la obra del Señor, quedamos los ministros de Dios parados enfrentando toda la situación, muchas responsabilidades, y comenzamos a ver cómo comienzan a abandonar y quedan muy pocos discípulos al lado de uno. En toda esta historia salta una pregunta: ¿por qué razón o cuál es la verdadera motivación, razón por la que la gente seguía al Señor? Es interesante esta pregunta. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque es interesante saber que hoy tú también te formules esta pregunta, porque hoy te siguen, amado apóstol, porque hoy te siguen, amado profeta, maestro, evangelista, pastor, líder. ¿Por qué te siguen? ¿Por qué tu hijo o hija de Dios sigues a tu autoridad, a tus mentores, a tus padres espirituales? ¿Por qué los sigues? Es una pregunta que debes formularte. ¿Cuál es tu motivación de seguir a tu autoridad espiritual actual que tienes? Jesucristo en un momento era un don nadie, nadie lo conocía, no tenía un gran ministerio, pero un día se manifestó después de ser bautizado. Comenzó realmente el ministerio de Jesús. A los 30 años comenzaron los milagros creativos, inusuales, extraordinarios, intervenciones divinas, liberaciones, sanidades. Todo lo glorioso comenzó a establecerse, a manifestarse, a activarse, mi amado. Cuando estas cosas comienzan a ocurrir en un ministerio, Dios comienza a usar a un ministro del Señor, comienzan a aparecer los seguidores, la gente que sigue los milagros, amén, las multitudes creyentes. Así le pasó al Señor Jesús cuando se convierte el agua en vino. Eso es lo que comienza a posesionar a Jesús en el ranking del hombre del momento, y comenzó a seguirle una multitud que cada día crecía más y más y más y más. Y así también lo podemos ver cuando se levanta un hombre ungido en la ciudad, la gente comienza a seguirlo, y la multitud comienza a crecer más y más y más y más. Eso pasa inevitablemente cuando en un lugar o congregación ministro ocurren milagros y cosas extraordinarias, mi amado. Comienzan a llegar la multitud de los seguidores, los espectadores, los chismosos, buscando señales, milagros, maravillas, los interesados, los avaros, buscando los milagros, maravillas, mi amado, mi amada. Si le pasó a Jesús, también me pasará a mí, le pasará a usted. Esto también se vive en la vida secular. Cuando usted tiene dinero, tiene un montón de amigos. Es Roberto Carlos, tiene 1 millón de amigos. Pero cuando el dinero se acaba, todos arrancan, todos lo dejan solo. O cuando los problemas vienen, todos comienzan a arrancar. También pasa en lo espiritual, también pasa en lo ministerial, también pasa en lo del reino. Eso pasa inevitablemente cuando en un lugar o congregación, ministerio ocurren cosas extraordinarias. Comienzan a llegar las multitudes, los seguidores, los espectadores buscando señales. Es muy evidente que la gente lo comenzó a seguir solo porque había algo que atraía a los seguidores, algo que tenía Jesús que los atraía, mi amado, mi amada. Era lo sobrenatural de los milagros que rodeaban a Jesús, las cosas extraordinarias que lo seguían. Dentro de esas cosas que Jesús hacía, sanó un ciego. Lo recuerda, la palabra lo dice. Jesús le dice al ciego cuando lo sanó que no le contara a nadie, que no se lo dijera a nadie de los milagros. Él le decía eso a toda la gente, que a nadie le contara. Pero mire lo que ocurría después del milagro, toda la ciudad andaba buscando a Jesús por el milagro que había operado en el ciego.
Creo que el ciego fue sano de la ceguera, pero también tenía un problema con el chisme, no se quedó callado. Tremendo, Jesús le dijo que no le dijera, no le contara a nadie lo del milagro. En menos de un par de horas toda la ciudad estaba buscando a Jesús. ¡Wow! Qué interesante ver la convocatoria, ponga atención, sígame. Qué interesante ver la convocatoria que producen los milagros. Yo he visto cómo gente solo se acerca por la palabra profética, por los milagros, por las cosas extraordinarias, por las cosas donde Dios lo usa a uno. Yo he vivido esa experiencia en menos escala que la que vivió Jesús. Cómo la gente me buscaba para las liberaciones, para los milagros, para las señales. La gente solo estaba buscándome por un interés. Qué interesante ver la convocatoria que producen los milagros, yo lo he podido ver. Cómo la gente le fascina, le obsesiona los milagros, la unción, el ungido. Tome en cuenta que toda la ciudad lo buscaba y corrían. La voz de lo que estaba sucediendo, eso era tremendo. La gente en ese tiempo no tomaba avión, no habían carro, no habían buseta. Esa gente caminaba a pie durante días tras días tras días de una ciudad a otra, buscando para agolparse y recibir algo de lo que la multitud decía que a Jesús le seguían los milagros, las liberaciones, las intervenciones divinas. Y la gente andaba buscando eso. ¿Qué poder de convocatoria mueven los milagros y las cosas extraordinarias? Eso nos da a entender el poder de la atracción, de la convocatoria que tienen los milagros, como la gente es capaz de hacer lo que es capaz de hacer por un milagro, las distancias que está dispuesta, las locuras que está dispuesta a hacer por un milagro. ¿Quién no va a seguir o buscar una persona que libera, sana, escupe barro, le pone ojo a una persona, le da la vista a una persona, limpia leproso? ¿Quién no va a seguir una persona o va a correr tras de una persona que limpia leproso, resucita muertos, sana cojos, paralíticos, hace aparecer dinero en la boca de un pez? Eso debe haber sido un suceso único, extraordinario para la época. Años atrás, el pastor Casluna estuvo en Santa Cruz de la Sierra. Hace muchos años atrás yo estaba con un profeta chileno de Estados Unidos. Estábamos de paso en la ciudad y nos contaron que la gente estaba fuera del estadio durmiendo hace una semana. Hace una semana esperando para entrar. Una semana, y de todo Bolivia y fuera de otros países aledaños vinieron a esa cruzada de milagros. Y el estadio no daba abasto. La gente llevaba una semana esperando para entrar. Se corría la voz de los milagros en el tiempo de Jesús y daba de comer. Eso debe haber sido algo único. La realidad que eso que pasó no se diferencia mucho de lo que hoy pasa, mi amado. Mucha gente me ha llamado de diferentes partes de Colombia y fuera de Colombia para pedir ayuda. Yo sé que hay muchos líderes, ministros o pueblo de Dios que se está identificando con lo que le estoy diciendo. Mucha gente lo sigue a uno por el mover, el respaldo de Dios en el ministerio. Mucha gente lo sigue por los milagros, sanidades, liberaciones, por la palabra profética, pero también por lo que usted le pueda dar, aportar financieramente. Esa es la realidad, mi amado. Parece cruda, insensible, pero es la verdad. Mucha gente me seguía en Colombia, pero no era para ser formados como discípulos, sino querían ser solo seguidores, caminar en las cosas de Dios por interés. Servían y seguían al Señor por lo que Él les daba y no por lo que Él era. ¡Wow! Si usted mira el milagro de la comida de los 3.000, de los 5.000, eso fue algo sobrenatural. Esa noticia debe haber corrido por todo Israel. Me imagino cuánta gente comenzó a seguirlo. Si aquí solamente cuando los políticos prometen un tamal, una yaca, en las campañas políticas la gente se agolpa, son multitudes que llegan a comer la yaca. Increíble el poder y la unción de la yaca y el tamal en la política. Si usted mira el milagro de los 3.000, 5.000, fue algo sobrenatural. Esa noticia debe haber recorrido todo Israel, todo Colombia. Me imagino cuánta gente comenzó a seguirlo. Así me llamaban de otras ciudades de Colombia a pedir ayuda. Si muchas veces en un acto político se mueve tanta gente buscando el favor, beneficio del político. Escuche bien. Escuche bien, mi amado, mi amada. En esta mañana,
podemos ver cómo se mueven los milagros, cómo los milagros mueven y tienen poder de convocatoria, mi amado. Eso es lo que pasa hoy día. La gente anda buscando saber cuál es el hombre más ungido, cuál es el hombre que tiene más dones, se mueven más ministerios, en más dones. Escuche bien. Esa noticia recorrió todo Israel, todo Colombia. Si muchas veces un acto político mueve tanta gente buscando el favor, el beneficio del político, ¿cómo sería cuando Jesús hacía estas cosas extraordinarias, se manifestaban estas cosas extraordinarias? ¡Wow! ¡Hello! Hay tres cosas que mueven convocatoria: cuando hay dinero, comida, milagros. Esas cosas sobrenaturales mueven convocatoria. Lo seguían por la liberación, las resurrecciones, porque él soltaba la palabra y los demonios se iban de inmediato y gente resucitaba. Lo seguían por la resurrección y sermones que él predicaba, que eran extraordinarios, porque los primeros mensajes de Jesús eran suaves, eran suavitos. Amén. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán consolados. Así eran los primeros mensajes de Jesús. Hay gente que le gusta que le soben el lomo, que le hagan cariño, que le den bello va, bello viene. Amén. La gente lo seguía por los milagros y los sermones que eran suavecitos. Puede sonar fuerte, pero esa gente nunca fue discípula radical de Jesucristo. Es triste decirle que esas multitudes estaban llenas de puros seguidores, wow, y lo más triste que Jesús lo sabía. Esa gente no tenía un compromiso ni con ellos mismos, menos lo tenían con el ministerio del Yeshua Yamashia. Hoy pasa exactamente lo mismo. Mucha gente llega a la iglesia sin compromiso personal y menos con la obra, con el ministerio del Señor. Jesús comenzó y en un momento les cambió el mensaje, les subió el voltaje, el volumen. Un día el mismo Jesús le dijo: ustedes me siguen solo por la comida y por las señales. Jesús le subió el tono. Piense por un momento qué pasó después de esa confrontada que Jesús le pegó a la gente. Se comenzó a abandonar a Jesús. De paso, Jesús en esos mismos instantes le dijo a los discípulos: hey, ustedes también se quieren ir, aprovechen el viaje. Si otros se están yendo, también váyanse con ellos. Le estoy parafraseando. De paso, Jesús en esos mismos instantes le dijo a los discípulos: hey, ustedes también se quieren ir, aprovechen el viaje. ¿Por qué pasó todo esto? Porque literalmente toda esa gente eran seguidores. Seguidores. Las iglesias están llenas de seguidores. Lo que hoy voy a decir puede sonar fuerte, pero las iglesias cristianas están llenas de seguidores. Pero hay muy pocos discípulos, muchos seguidores. Entonces, ¿qué hacemos los ministros del Señor? Nos tenemos que inventar de todo para atraer, entretener, retener, para que la gente venga, asista, se prepare, se entrene. Tenemos que hacerle musarañas, obras de teatro, hasta títere, entretenerlo, para poder que la gente se prepare, bombardearlos en el WhatsApp para que lleguen a las reuniones, se conecten, bombardearlos. Nos inventamos de todo para atraer, entretener y retener para que la gente venga y asista. Así nos vemos los pastores y los equipos de líderes de las congregaciones haciendo de todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Para que la gente no se vaya. ¿Qué hacemos? Nos inventamos de todo para atraer, entretener, retener, para que la gente asista. No deberíamos entretenerlo, deberíamos entrenarlo. Nos inventamos cruzadas, eventos, congresos, seminarios, retiros, sanidad, liberación, seminarios de financieros, retiros, encuentros. Muchos ministros tuvieron que renunciar al mensaje de confrontación, corrección que Dios puso en sus labios cuando comenzaron en el ministerio la obra del Señor. Hoy tienen un mensaje suave, aguado, consentidor, de atracción, animación, alcahuete, entretenedor, atrapador, seductor, envolvedor. ¡Wow! Ese es el mensaje de muchos hombres. Pero habíamos muchos que no hemos doblado las rodillas, todavía estamos acá. Los que seguimos todavía predicando lo que Dios ama y odiando lo que Dios odia. Nuestras iglesias, las sillas están vacías. Los que no ponemos pañitos de agua tibia. Muchos ministros tuvieron que renunciar al mensaje de confrontación, corrección que Dios puso en sus labios porque sus iglesias se comenzaron a vaciar.
La gente no quiere ser confrontada, la gente no quiere proceso, la gente no quiere ser tratada, no quiere desierto, la gente no quiere nada, no quiere sacrificio, no quiere pagar precio. Hoy tienen un mensaje suave, aquellos ministros, aguado, consentidor, atrapador, de animación, alcahuete, entrenador, atrapador, seductor, envolvedor. Pero el mensaje de exhortación, corrección, edificación, disciplina, confrontación se extinguió de las iglesias. Lo que predicamos en este tiempo: justicia, exhortación, edificación, disciplina, proceso, santidad, obediencia, sujeción, confrontación, arrepentimiento de la cruz, chisme, inmoralidad sexual. Estamos llamados a tener nuestras iglesias, ministerios, nuestras sillas vacías, sin discípulos. Tratamos de tener un mensaje que no confronte, incomode a fulanito, a fulanita, para que no se vayan. Después nos vemos tratando de complacer los caprichos, deseos de personas manipuladoras que con un diezmo, una ofrenda importante, creen que el hombre de Dios debe rendirse a sus pies, a sus caprichos. Hay muchos que prefieren trabajar con seguidores para alimentar su ego y decir, cuando alguien les diga cuántos miembros tiene, y usted diga tengo 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 30.000. La pregunta debiera ser no cuántos miembros, seguidores tiene, sino cuántos discípulos tiene. ¿Cuántos discípulos tiene tu congregación? Debiera ser esa la pregunta. Qué pena sería escuchar, tengo una multitud, pero de esa multitud solo unos pocos son discípulos, y eso es lo que ocurre. Hoy se hace de todo para atraer y atraer gente, pero literalmente hay muchos pastores en Colombia y muchas naciones de las mega iglesias que han entrado en una preocupación porque se han dado cuenta que tienen una muchedumbre de seguidores, pero muy pocos discípulos, gente disciplinada, fiel, leal, entregada, que lo dejan todo por el Señor. La iglesia no está produciendo discípulos, estamos en vía de extinción. La iglesia de hoy está llena de seguidores que lo siguen de lejos, espectadores, simpatizantes, tibios, de doble ánimo. Hello. De seguro que hay gente que se va a comenzar a desconectar, a apagar. No, este mensaje no me gustó. No me gusta el tono que el apóstol está hablando. No me gusta que me confronten. Seguro que hay gente que se va a salir. Hay gente que se va a desconectar. Pero usted que está ahí, no me apague, no me cambie. Porque Dios le está hablando en esta mañana. No arranque más. La iglesia no está produciendo discípulos. La iglesia de hoy necesita discípulos. Yo quiero discípulos. La gente que está conmigo tienen que ser discípulos. No quiero gente de lejos, no quiero gente simpatizante, creyentes, hay muchos. Lo que le pido al Señor son discípulos, hijos, fieles, que a pesar de todas las circunstancias están ahí. Son un pequeño grupo dentro de la multitud que marca la diferencia. Los hijos son los primeros que debieran estar conectados. Sí. Son los primeros en llegar a adorar, en diezmar, ofrendar, son los primeros en todo. Son punta de lanza. La iglesia no está produciendo discípulos. La iglesia de hoy está llena de seguidores, de lejos, espectadores, simpatizantes. Le voy a contar qué hizo que uno que lo siguieran de lejos al Señor y otros se fueran. Le voy a contar en esta mañana qué hizo que unos lo siguieran de lejos al Señor y otros lo siguieran de afuera. O que otros se fueran. A Jesús un día se le fue la congregación completa. Eso es tenaz tremendo, eso no se lo aguanta cualquier pastor, ministro. Si usted ha sufrido cuando se le va a 1 o 10 personas, imagínese lo que a Jesús le pasó cuando se lo dejaron solo. ¿Sabe lo que Jesús hizo para que lo dejara de seguir? No está mal buscar la gente que nos siga, pero nuestra prioridad es formar y hacer discípulos. Hoy hay iglesias estilo Facebook. En Facebook las personas dicen, yo sigo al pastor tal. Lo mismo pasa hoy en la iglesia. Hay muchos seguidores. La iglesia solo tiene seguidores. Jesucristo lo que hace es cambiar el mensaje. Eso fue lo primero que hizo. Eso fue lo que hizo. Cambió el mensaje y la gente se comenzó a ir. Lo primero que hizo fue subirle el voltaje al mensaje, confrontar a la gente. Esto puede sonar fuerte. Un evangelio que no confronta, no transforma a la gente, no sirve, pero es un evangelio prostituido, no sirve. Hello. Se lo voy a decir sin anestesia. Lo primero que hizo fue subirle el voltaje, confrontar a la gente. El Señor
El Señor me dijo que yo no iba a tener muchos amigos en el ministerio por la palabra fuerte, confrontativa, mensaje de exhortación, corrección que Dios iba a poner en mis labios. Iba a poner fuego, pero también disciplina, exhortación, y la gente no quiere. Ay, el apóstol Osvaldo solo da gallina, solo da vainazo, no tiene palabras de amor. Cuando Dios dice que Él ama al que disciplina. Tenemos una distorsión total del diseño del Dios del amor. La gente cree que es puro bello viene, bello va. No, mi amado. Un mensaje que muchos no quieren predicar, enseñar, me ha tocado. Y en algunos lugares solo me han invitado una sola vez a predicar. En muchos cultos, reuniones hoy alrededor de la tierra les están vendiendo los milagros, le hacen los milagros, los están haciendo pactar con Dios. Hay mucha doctrina de la prosperidad. No está mala la prosperidad, amén, que está, pero no es lo único, amén, que está entrando en una, que está entrenando, escuche bien, los están haciendo pactar con Dios. Hay mucha doctrina de la prosperidad que le están entrenando a una generación avara, amén, que están más preocupados de las finanzas que del discipulado, que de la formación del carácter, que transformarse en verdaderos discípulos del Señor. Los discípulos son una raza que está en evidente extinción. Cuando uno confronta a la gente se producen discípulos y no seguidores. Mucha gente me tocó pastorear que cuando los confronté, los discipliné, se fueron. Ahí se conocen los discípulos y los hijos, los que permanecen a pesar del regaño. Muchos ministros líderes hoy nos confrontan por miedo que fulanito se vaya y con él se vaya la ofrenda, el diezmo y la finanza. Déjeme decirle que uno no puede transar, vender, rebajar, arreglar, acomodar. Yo no voy a transar, no voy a vender, no voy a rebajar, no voy a arreglar, no voy a acomodar, no voy a manipular el evangelio para un grupo determinado de personas. No lo voy a hacer. Personas que no quieren arreglar su vida con el Señor. Esos son los que más critican los mensajes duros. Yo amo mucho a la gente, a las personas, pero yo amo más a Dios. Yo me he quedado solo con una persona. Si usted en algún momento se quiere ir, yo ya me he quedado solo. Yo sé lo que es quedarme solo. No quisiera que se fuera. Mucha gente no está conmigo, se fueron porque no he comulgado, no he lidiado con los mensajes suaves. Mucha gente se fue porque no tenían la visión, la misión, ni el ADN, ni la forma de pensar del padre de la casa. ¿Sabe? Mucha gente que quiso en su momento manipularme con finanzas, ayuda financiera, ellos se fueron. Y a mí no me ha faltado. No debo ni he mendigado como justo, ni he sido desamparado. Falta que vuelva la voz de Juan el Bautista. Hoy con la palabra de exhortación, mucha de esa gente que se las canté quieren volver porque saben que en otros lugares no les han dado el lugar que se les dio en el ministerio. Ay, pastor, usted no tiene misericordia con los perdidos, descarriados de la congregación. Mire, mi amado y mi amada, la palabra dice que debemos hacer lo que yo debo hacer como autoridad de la iglesia, del Señor en la tierra. La palabra dice en 1 Corintios 5, capítulo 9, os he escrito en la carta que no os juntéis con fornicarios, pero no quise decir con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, ladrones, idólatras, pues entonces os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, entonces no juntaros con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, o idólatra, calumniador, o borracho, o codicioso, con tal ni aun comer, porque me va a mí a juzgar a los de afuera. No juzguéis vosotros a los que están adentro, a los de afuera ya los juzgará Dios. Quitad de entre vosotros a esos malvados, dice la palabra. Mi conclusión puede ser fuerte, mi conclusión es que se salieron. Hay mucha gente que vive una falsa o farsa mentira del evangelio. Muchos salieron del catolicismo, pero siguen siendo como católicos dentro del cristianismo. A Jesús se le fue la gente porque Él le dio el volumen, el tono, el voltaje, el calibre a la palabra que comenzó a predicar. El mensaje de Jesús se le subió el tono, el calibre, el voltaje que le predicó a la gente, a los fariseos, a los hipócritas, a los mentirosos que les predicó. Yo no sé cuántos de ustedes se quedarían en la silla escuchando un mensaje de su pastor y él comenzara a decirles fariseos, hipócritas, mentirosos,
sepulcros blanqueados, generación de víboras. Yo no sé cuántos se quedarían en el asiento. Yo creo que los seguidores creyentes multitudes saldrían corriendo, diciendo: mi pastor se tostó, se rayó. Muchos dirían: me voy de esta iglesia, este pastor es muy grosero, sin amor, no tiene misericordia. No se confunda, mi amado, mi amada. El Señor al que recibe por hijo lo azota. Al que disciplina lo ama. Mejor me voy a una iglesia de amor, donde no me griten, donde no me confronten, así dice la gente, donde no me den gallina, no me exhorten, donde no me obliguen a vivir como yo no quiero vivir, donde el pastor entienda que yo quiero vivir con mis debilidades, con mis pecados ocultos, mis guardados, pero me quiero congregar. Este tipo de mensaje corretea, aleja, ahuyenta a los seguidores, pero este tipo de mensaje es el que atrae, forma el carácter de los discípulos, mi amado. Miren lo que decían en la Nueva Traducción Viviente, Juan 6, 60 al 61, ponga atención. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Miren lo que decían ellos, por la palabra. Jesús era consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto los ofende, lo que predico? A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Si lo abandonaron a él, ¿no lo van a abandonar a uno? Claro que sí, mi amado. Miren lo que dice Juan 6, 67, 68. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también se quieren marchar? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. ¡Wow! La segunda razón por que la gente se comenzó a ir, a dejar, a alejar, solo fue por la doctrina, por el mensaje, por la palabra, por la enseñanza, por la revelación. Esto puede sonar fuerte, pero hay congregaciones que se refieren, llaman reencauchados o recauchados. Están solo las congregaciones que están formadas por personas que han estado en muchas o varias congregaciones. Es muy raro ver hoy día una persona recién convertida, nuevita en la iglesia. Hoy solo se predica, se evangeliza, solo a hermanos que ya tienen varias o muchas congregaciones a cuestas. El problema es que esta gente no se desprende, se descodifica del fundamento, doctrina del primer pastor, del segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo pastor que tuvieron. Estas son las personas que se escandalizan con los verdaderos mensajes apostólicos, proféticos, que Jesús predicaba. Los mensajes de Jesús siempre llevaron a las personas a tomar una decisión. Él llevaba a las multitudes a tomar una decisión de transformación, arrepentimiento, cambio, proceso en sus mensajes. Hoy pasa exactamente lo mismo. La gente se está escandalizando, critican, juzgan al hombre de Dios, a la mujer de Dios, cuando tiene una palabra de reino, confrontación, exhortación, corrección, disciplina. A la gente no les gusta, huye. Se espantan de esos mensajes, no les gusta. La gente no quiere escuchar la verdad. Le es más fácil escuchar la mentira. Les gusta que los entretengan, que no los entrenen. El sermón que más gente le sacó a la congregación de Jesús fue la Santa Cena. Eso les quebró las estructuras a los fariseos, a los maestros de la ley. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré es por la vida del mundo. Es mi carne. Entonces los judíos discutían unos con otros, diciendo: ¿cómo puede darnos de comer de su carne? Así que Jesús les dijo: de cierto os digo, a menos que comáis de la carne del Hijo del Hombre y bebáis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que mastica de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. No voy a hablar de la Santa Cena, no es mi tema. De la revelación de la Santa Cena, no de manera tradicional, sino que espiritual de reino. Mire lo que pasó cuando predicó este sermón, que provocó que muchos se fueran por la doctrina que él predicaba, enseñaba. Al oírlo, muchos entre sus discípulos dijeron: dure esta palabra, ¿quién puede soportarla? Por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Aún los discípulos casi no soportaban la doctrina del Señor, ni los discípulos la soportaban. Se volvieron a las antiguas doctrinas. No todos los discípulos eran discípulos, unos se apartaron, otros lo negaron, vendieron, traicionaron, abandonaron, lo dejaron en la cruz. Había uno solo enfrente de él, que se llamaba Juan, el hijo del trueno, y su mamá.
¿Sabe por qué la verdadera doctrina de Jesús no tiene casi efecto en esas personas? Porque tienen tantas doctrinas, fundamentos, estructuras en sus vidas que han agarrado en todas las iglesias donde han estado. Por eso se les revelan, no se le revelan a usted cuando usted les predica y le dice: ¿qué es esa doctrina, mi pastor? Son personas que han agarrado muchas doctrinas, tienen un río de ADN en todas las iglesias donde han estado. Por eso se revelan cuando usted les predica el verdadero mensaje del reino. Escuche bien. Son los que dicen: mi pastor me enseñó otra cosa. Eso le pasó a Jesús, le pasará a usted también, mi amado pastor. Usted debe hoy tomar una decisión de cruzar la línea, de dejar de ser un simple seguidor, multitud del montón, y transformarse en un verdadero discípulo. Gloria a Dios por los seguidores, son salvos, se van al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay dos cosas que reciben los discípulos verdaderos, que quiero cerrar con esto. Qué dolor por esa congregación que Jesús, de 30,000, luego 500, 120, 70, 12, luego 3 y luego 1. Esto nos dice que lo dejaron solo, lo abandonaron. ¿Dónde están los muertos que resucitó Jesús? Los enfermos que sanó. Ahí en la cruz no había ninguno de esos. Los endemoniados que liberó, no había ninguno de esos. La multitud que comieron y escucharon a Jesús, panes, peces, ¿dónde estaban? No había ninguno de esos. Cuando las cosas te van mal, todos se van y te dejan solo. Ahí no hay ninguno de los que te prometió hasta dar la vida, que te dijo que era tu escudero. ¿Dónde está toda la gente que gritaba Hosana, Hosana, Hosana a la entrada de Jesús? Le voy a decir que no estaban ahí, porque jamás fueron discípulos, solo fueron simples seguidores. Pero hubo uno que marcó la diferencia, que era un verdadero discípulo. Aunque sabía Juan que también querían matar a los discípulos de Jesús, él estaba ahí, no le importó lo que le pudiera pasar. Los verdaderos discípulos dan hasta la vida por su maestro. Yo creo que Dios proveyó de una cobertura, protección del Padre del cielo, vino para que Juan estuviera parado ahí y no le pasara nada. En la cruz, parado al frente, y toda la guardia y fariseos judíos que lo podían haber reconocido, no le importó, nadie lo reconoció. Vamos, cruce la línea, no siga viendo como seguidor, no siga viviendo como seguidor, como creyente. Si usted fue llamado a ser discípulo, mi amado, hoy es el día que debe reconciliarse con el Señor por la forma en la que se ha estado viviendo el Evangelio, como un simple seguidor de lejos, como un simple creyente. Hoy debe renunciar al espíritu de traición, negación a tu verdadero llamado, asignación, posición, que es ser un discípulo. Si esta palabra te habló, levántate, reconoce, sal de tu puesto, ven al altar y como Juan, que no te importe lo que digan los que están a tu alrededor o lo que te pueda pasar en esta hora, que dejes de ser un seguidor. Le dices al Señor: quiero ser un discípulo en esta hora. Ven como Juan en esta hora, párate delante del Señor, míralo y dile: Señor, aquí estoy, lo he dejado todo y lo dejaré todo por ti. Renuncio a todo lo que me ha dejado, no me ha dejado ser un discípulo verdadero. Repita conmigo y diga, mirando al Señor en esta hora, mirando al Señor a los cielos, dígale al Señor en esta hora: Señor, lo dejaré todo, renuncio a todo lo que no me ha dejado ser tu discípulo verdadero. Perdóname, Señor, por haber caminado lejos o no cerca de ti. Perdóname por haberte abandonado. Perdóname por haberte negado mi llamado muchas veces. Perdona por haberte seguido solo por intereses personales, por los panes y por los peces. Perdona por haberte dejado solo cuando más me necesitaba, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana. Me arrepiento, Señor, por haberte seguido de lejos hasta este día. Señor, quiero seguirte, Señor, de cerca. Quiero ser un íntimo, quiero ser un discípulo, Señor. A eso fui llamado. Hoy tomo mi asignación, Señor. Hoy tomo mi llamado, Señor. Hoy lo tomo, Señor. Hoy lo tomo. Hoy lo voy a llevar a cabo. Hoy es el día que comienzo a prepararme. Hoy es el día que comienzo a discipularme. Hoy es el día que no abandono a mis mentores, a mis padres espirituales. Hoy, Señor, contra viento y marea, me quedaré en el lugar donde tú
tú me has asignado, me has dejado. No pensaré en cambiarme, Señor. No pensaré en mudarme, Señor, porque tú, Señor, me has puesto en ese lugar. Gracias, Señor, por haberme llevado a esa casa profética, a esa casa apostólica. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Wow. Deme 2 minutitos para dar la información. Padre, gracias te doy por esta palabra, gracias Señor por este mensaje, gracias por lo que va a producir este mensaje, lo que se va a desatar, se va a activar, va a cambiar, regenerar, transformar, restaurar, liberar, sanar, resucitar, Señor, sanar en el nombre de Jesús. Decretamos que los mensajes de reino traen transformación de reino. Decreto que esta palabra de reino afecta a las personas que lo escucharon, lo van a escuchar o lo escucharán. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si usted es de Villavicencio o Colombia y no tiene iglesia y quiere diezmar, ofrendar, ayudar a este ministerio, sembrar en este ministerio, lo puede hacer en sucursal Bancolombia, en cualquier droguería, sucursal Bancolombia, y coloca un giro Nequi. Amén, solo necesita mi celular para colocar el giro Nequi, que es gratuito, no le van a cobrar nada por el giro, nada le van a cobrar. El celular es el 319-33-33-252. Amén, si lo desea hacer, si está en el extranjero, fuera de Colombia y desea colaborar, sembrar, si no tiene iglesia, diezmar, lo puede hacer por Western Union o por MoneyGram y comunicarse de manera interna con nosotros para darle el número de cédula y usted pueda enviar esa remesa. Amén. Bueno, mis amados, hoy a las 7 de la tarde tenemos escuela formando y trabajando el carácter. Estará con nosotros la pastora Andrea Cabrera Arango ministrando una palabra, ministrando un estudio de formando y trabajando el carácter del hombre y de la mujer de Dios. Amén. Y les esperamos más rato a las 7 de la tarde. Mis amados, se despide de ustedes su servidor, el apóstol Osvaldo Espinosa Morgado, la pastora Andrea Cabrera Arango. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados. Shalom, shalom, shalom.